libro de los Salmos, capítulo número 34, libro de los Salmos, Salmo 34. Vamos a leer el versículo número 4 al 9. Dice así la palabra de nuestro Dios. Salmo 34, 4. Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Amén. Padre, bendícenos en esta noche, por favor, con tu buena palabra. Señor, háblanos, enséñanos. Con un propósito nos has traído a este lugar, a oír esta enseñanza, a oír esta predicación, a leer esta palabra, Señor. Bendícenos de tal manera que podamos salir fortalecidos. Señor, lo necesitamos. En el nombre de Jesús, que tu bendición sea extensiva a todos aquellos que la oyeren, que estén con nosotros también conectados en esta hora. Bendice nuestras familias y a nuestros hermanos que están fuera del país. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Hemos leído de que David nos comparte su experiencia de que ha buscado al Señor, que ha orado al Señor, que le ha solicitado al Señor y que el Señor le ha oído, que el Señor le ha dado respuesta, que el Señor le ha concedido, que el Señor le ha permitido, que el Señor le ha dado, que el Señor le ha puesto atención. Y esto es lo que David expone en ese versículo número 4. Expone de que si nosotros le buscamos, le vamos a hallar. Si nosotros oramos, Dios nos va a oír. Esta es una verdad tremenda. El día martes, el Señor me permitía compartir algunas cosas muy importantes y exponía de que no estamos exentos de la realidad de este mundo. No estamos exentos de nada. Usted puede darse cuenta cuántos percances se dan en un transatlántico, o en un yate, un avión, en un jet, en cualquier medio de transporte, y también en todo el acontecer, tanto nacional como mundial. No estamos exentos de nada, nada, nada. Me llamaba mucho la atención porque David dice, busqué a Jehová, y estaba reflexionando sobre unas porciones de la Escritura donde encuentro de que es necesario buscar al Señor, es necesario pedir al Señor, y hay que hacerlo lo más pronto posible, porque mucho de lo que nosotros podamos necesitar es necesario que nosotros se lo pidamos al Señor y no hacerlo tarde. En el versículo 4 del Salmo 105 dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Imagínense qué tremendo lo que está diciendo. Quiero leer estos versículos antes de introducirme en lo que es la enseñanza de esta noche, pero quiero dejar bien claro de que es necesario, es menester que nosotros le pidamos al Señor, es necesario que nosotros oremos, es necesario que nosotros busquemos al Señor, que no nos quedemos con los brazos cruzados, que no nos quedemos
paralizados, que no nos quedemos congelados ante las circunstancias y ante las necesidades que nosotros podamos tener. Eso es lo que David está diciendo, que es necesario buscar, que es necesario pedir. Dice aún más Isaías: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Imagínense qué tremendo esto. Pienso que por nuestra vida cristiana que llevamos, pienso que creemos de que tenemos cerca al Señor. No lo sentimos lejos. Yo me siento cerca al Señor, y eso es lo que me hace poder invocar su nombre y poder presentar mis peticiones y poder presentar mis necesidades a Él. Lo importante es que yo tenga la seguridad de que el Señor me ha oído, como David enseña que Dios oye. Y eso es lo que se está exponiendo en esta noche, de que podamos acercarnos, como dice la epístola a los hebreos, que podamos acercarnos a su trono, al trono de la gracia. ¿Cómo? Confiadamente. Pero habla de que hay que acercarse. Qué importante es que usted deba de tener este conocimiento, de que usted tiene que buscar al Señor, tiene que acercarse al Señor, tiene que exponer al Señor su situación, su necesidad, y búsquelo lo más pronto que sea. No lo deje para después, porque ese después puede ser demasiado tarde. Y no es que Dios falle, sino que nosotros, por alguna circunstancia, nos hemos atenido. Por eso Isaías tiene toda razón cuando dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y el apóstol Lucas dice: porque todo aquel que pide, hablo del Evangelio, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Mire qué importante es. Entonces es necesario que nosotros podamos buscar al Señor, que nosotros podamos acercarnos al Señor, nosotros podamos solicitarle al Señor, que nosotros podamos presentar al Señor nuestra petición, nuestra necesidad. ¿Por qué? Hay algo muy importante. No es una ley, como lo he expresado en el principio, no estamos exentos de nada. Y vimos algunos detalles muy claros el día martes. Pero nosotros debemos de tratar la manera de hacer esto en todo este año. Estamos hablando de un periodo. El tema que sentí en mi corazón, posiblemente se lo cambie, porque no sé qué otras cosas el Señor puede hablar a nuestra vida en el desarrollo del tema, pero note lo que yo sentí en mi corazón en el momento que estaba preparando el mensaje. No seamos avergonzados este año. No seamos avergonzados. Y tiene que ver mucho con nuestra fe, tiene que ver mucho con nuestro acercamiento a Dios, tiene que ver mucho con nuestra búsqueda a Dios, tiene que ver mucho con nuestra solicitud a Dios. ¿Por qué? Porque si usted notó, el versículo número 5 dice: los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros, oiga, no fueron avergonzados. No solamente es la vergüenza que yo pueda sentir por las personas que pueden ver en mí mi necesidad, no solamente es por las personas que puedan ver en mí mi fracaso, no solamente es por eso, sino de que como le dijera, no sentirme avergonzado de no poder superar, o de no poder salir, o de no poder encontrar, o no poder ser ayudado por el Señor. No seamos avergonzados. ¿En qué sentido? De que vamos a recibir el auxilio de Dios, no tanto por las terceras personas, vamos a recibir el auxilio de Dios, y nuestro rostro no va a ser un rostro demudado, sonrojado por una circunstancia que nosotros no podemos con ella. Y a eso se refiere David cuando dice: y sus rostros no fueron avergonzados. Qué importante es
poder entender esta verdad. ¿Por qué David se atreve a escribir estos versículos tan tremendos? Primeramente, David había experimentado que Dios es fiel. Fíjese bien, Dios es fiel. Cuando las cosas en nuestra vida no son como uno quisiera, tenemos que escudriñar, tenemos que indagar por qué las cosas no salen bien. Si no salen bien, si nosotros hemos hecho todo lo que está en nuestra parte, entonces el propósito de Dios es ese, el que nosotros no podemos cambiar. Pero si también encontramos que la Escritura enseña de que Dios es fiel y nosotros no, entonces existe también la posibilidad de que en algo nosotros hemos fallado, aunque no sea literalmente la palabra infiel en nosotros. En algo hemos fallado. Por ejemplo, no somos fortalecidos cuando dejamos de congregarnos. No somos fortalecidos. No sentimos a Dios de cerca y por lo tanto nuestra súplica es nomás el brote de una angustia, el brote de una aflicción, el brote de una impotencia en nosotros. Pero no porque sintamos que Dios está cerca, cuando nosotros estamos conscientes de que Dios está cerca de nosotros y nosotros de Él, eso nos lleva a poder interceder en cualquier momento y siempre. Nuestra oración es constante, nuestra oración es presentada al Señor y somos fortalecidos. ¿Por qué? Porque así como el Señor fue fortalecido por los ángeles cuando Él estaba orando al Padre, así también el versículo, si no me equivoco, el 7 habla de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, note, es bien importante, la vida cristiana no es solamente yo creo en el Señor, sí, también los demonios creen, y más aún, y tiemblan ante su palabra. No solamente es de que yo creo, no solamente es de que yo recibí al Señor. Hermano, ¿cuánta gente ha recibido al Señor? Y si nosotros tratáramos la manera de indagar por qué causa o razones aceptó al Señor, y más aún, si esa profesión de fe fue genuina, o fue llevada, o fue impulsada, o fue alimentada, y no por la fe. Porque muchas veces nos decimos, pero ¿cómo nos puede pasar esto? Hablando de situaciones difíciles, no estamos exentos. No podemos decir, muchos, como lo he repetido en muchas ocasiones, las palabras de Job, las palabras de Moisés, las palabras de Elías, las palabras de Eliseo, las palabras de todos aquellos grandes hombres de Dios, las palabras de un Pablo, cuando él expresa en una de sus cartas, en la segunda carta a los Corintios, expresa todas aquellas circunstancias que le ha tocado vivir. No podríamos nosotros expresar de esa manera. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestra vida no tiene ese respaldo de entrega, ese respaldo del conocimiento, pero no el conocimiento de la letra, sino el conocimiento experimental de la vida en Cristo Jesús, que no son las circunstancias las que nos mantienen a nosotros, no son las necesidades las que nos alejan. Hemos aprendido, como dice Pablo, a contentarnos en la abundancia o en la escasez, en la aflicción o en la alegría. No depende de nuestra vida cristiana, no depende de nuestra fe en el Señor, no depende de nuestra entrega al Señor. Las cosas que pasan a nuestro alrededor, no es que tengo o no tengo, no es que estoy cubierto o descubierto, no es que tenga hambre o tenga lo que sea. No depende de eso. La vida cristiana no depende de las circunstancias, no debe depender. Si depende de las circunstancias, no es vida cristiana, es otra cosa. Es religión, es religiosidad, pero no vida en Cristo. Siempre anunciamos que es la fe en Cristo. No es una religión, nosotros no profesamos una religión, nosotros no tenemos una religión en el sentido espiritual. Posiblemente la tengamos porque somos religiosos. Pero la vida en el Señor no es así. David había experimentado que Dios es fiel.
si usted está consciente que Dios es fiel, no le va a atribuir a Dios cualquier despropósito. Usted será como un José que fue llevado hasta la cárcel en Egipto, y en todo usted escudriña la vida de José, y en todo había inocencia. Sin embargo, llegó hasta la cárcel, estando en Egipto, después de muchas humillaciones, después de muchas circunstancias, pero él, como Job, como Abraham, nunca encontraron despropósitos. ¿Pero por qué no había despropósitos? Porque su vida era respaldada por la vida de fe. A mí me da vergüenza ahora. Me da vergüenza cuando alguien me pregunta, mire, ¿y usted cómo es que conoció al Señor? ¿Por qué lo conoció? A mí me da vergüenza decir, el Señor me tuvo que anular mi cuerpo, inutilizarme en lo que yo nunca jamás quería dejar en mi corazón, y tuvo que anularme, y cuando me anuló, entonces le pude conocer. Significa que si no lo anula, no lo conozco. ¿No cree usted que hoy que entiendo, comprendo esta verdad, la vida en Cristo, usted cree que no me da vergüenza saber que fui un mulo sin entendimiento, que tuve que ser tomado, agarrado con cabestro y freno, porque si no, no me acerco a Él, como lo dice David en el Salmo 32? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, ese es el salmo de mi conversión? No seáis como el mulo o como el caballo sin entendimiento, que tienen que ser sujetados con cabestro y freno, porque si no, no se acercan a ti. Yo soy uno de ellos. Entonces David también fue uno de ellos. ¿Y quién era su padre? ¿Usted sabe que Dios es fiel? Eso lo va a mantener siempre firme. Si usted sabe que Dios es fiel, usted lo va a buscar en oración. Si usted sabe que Dios es fiel, usted buscará su rostro. Si usted sabe que Dios es fiel, lo buscará en todo tiempo. Amén. ¿Y esto qué hizo en David? Saber que Dios era fiel y saber que Dios le respondía, que Dios le oía. Esto hizo que su corazón se mantuviera lleno siempre de alabanza. Mire qué feo es cuando lo primero que desaparece en nosotros es la alabanza. Cuando estamos bien, qué lindo, andamos cantando hasta en nuestra propia mente. Pero cuando andamos mal, la alabanza se pierde. No se cumple en nosotros. Cuando dice la Escritura, fruto de labios que confiesan su nombre. No lo hay. Mi alabanza de continuo en mi boca estará. Eso desaparece. Entonces, en el versículo 4, el Señor le había librado de todos sus temores. Dice David, Él me oyó. Y la palabra ahí propiamente significa dos cosas. Ya sea mirar o si no, oír. ¿En qué sentido mirar? Que cuando usted le habla al Señor, cuando usted ora al Señor, cuando usted invoca su nombre, cuando usted solicita, o como cuando usted le pide a su papá o a su mamá o su hijo le pide a usted algo y usted lo vuelve a ver. O sea, su hijo hizo llamar la atención de usted. Usted oyó una voz conocida, una voz aceptable. Cuando él pide, cuando él le habla y cuando él solicita, esa palabra, como es conocida, hace que uno vuelva a ver. Entonces David dice, el Señor me volvió a ver. O sea, llamé la atención de Él. El Señor me oyó. Porque cuando uno oye, uno vuelve a mirar. Y si Él nos vuelve a ver, no seremos avergonzados y nuestros rostros serán iluminados. Lo que pasa es que seamos honestos. Pongamos en balanza nuestra vida cristiana. Hay más cualquier otra cosa que vida en Cristo en nuestra vida.
hay más cualquier otra cosa. Entonces, si nosotros ponemos en balanza lo que tenemos del Señor y al otro lado ponemos todo lo que no es del Señor, nos daremos cuenta. Como si nosotros pudiésemos examinar el agua que bebemos todos los días y nos diéramos cuenta la cantidad de bacterias que ingerimos. Ahí nos vamos a dar cuenta porque estamos pelones, arrugados, con la piel reseca, con dolores estomacales, con gases estomacales, con una infinidad de cosas, alergias en la piel, náuseas, falta de una buena respiración, nos cansamos y comenzaríamos, si vemos lo que ingerimos, nos daríamos cuenta, ¿cómo vamos a estar sanos? Eso es el agua, y si vemos la comida, y si vamos en lo espiritual, veamos qué clase de cristianos somos, y veamos qué es lo demás, qué es lo que más abunda, nos quedaríamos horrorizados. Nosotros los que creemos en el Señor, imagínense los que no creen en el Señor, imagínense los que de verdad dependen de una religión, de una falsa esperanza. Es preocupante. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esta manera? Para que por lo menos nosotros aprendamos a no ser avergonzados en este año. Porque si miramos hacia atrás, cuántas cosas nos avergüenzan. Y no estoy hablando de pecados, estoy hablando de fracasos, estoy hablando de circunstancias difíciles, adversas, de circunstancias y de situaciones embarazosas. Y no estoy hablando de pecado, repito, no estoy hablando de eso. Que este año no seamos avergonzados. Y quiero decirle algo. Pienso que por la experiencia, que las enseñanzas como para prepararnos para enfrentarnos a este año son cortas, se van rápido, una semana y media. Y sabe que después del último mensaje dije, Señor, ya no me pongas nada para hablar desde este año. Porque todo lo que se tenga que hablar para prepararnos no es nada agradable para nuestra carne. Estamos igual que en el tiempo de Moisés. Qué tremenda fue tan desvergonzadamente en el pueblo de decirle así claramente, literalmente, desvergonzadamente: Moisés, nosotros no queremos morir, sube tú, que tú recibas la palabra de Jehová, porque nosotros no queremos morir. Imagínense qué tremendo. Dígame, cuando Dios habla no muere nuestra carne, no nos incomoda. Nos incomodamos todos, más los que predicamos. Si no tenemos carechucho. Así le decían a uno cuando estábamos chiquitos: él tiene carechucho, o sea, cuando uno mentía y ellos sabían que estábamos mintiendo, nosotros nos manteníamos. Tiene carechucho, decían. Yo me siento con carechucho, hermano. No sé cómo se sentirá usted. Pero quiero decir algo, si nosotros queremos prepararnos para la batalla de este año, no va a ser fácil prepararnos. ¿O cómo cree usted que lo tratarían si usted tiene que ir a la guerra y no sabe nada de lo que es ser un soldado? Lo primero que le van a dar es chicharrón. Y un arma quizás a los 3 meses, a los 6 meses le van a ir a tocar, pero los primeros 6 meses va a ser de puro chicharrón. Aguante correr y caminar todo un día. ¿Y cómo hacemos para poder caminar todo un día? ¿Cuántos meses tengo que pasar caminando todos los días para aguantarlo? Amén. No sé si puedo seguir. ¿Quiere hacer avergonzado este año? ¿No? Amén, sí. ¿Sabe qué me decían chiquito? Cuando me velaban así: hincha el pellejo, me decían. ¿Sabe qué es hinchar el pellejo? Aguante. Hermano, aguante. Él me oyó, me miró, me oyó, prestó atención, intervino. Mira qué maravilloso. Dios interviene, pero no interviene si nosotros no estamos preparados para que Él intervenga. ¿Por qué?
Porque yo me recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños y aún grandes, pero cuando estaban pequeños, cuando hacían algo que era indebido, que habían quebrado algo, habían desobedecido, cualquier cosa, y le hablaban a uno no le hacía caso. No le pone atención. ¿A cuántos de nosotros Dios no nos pone atención? Porque si nos pone atención nos arruinamos más. Con eso demostrábamos, estoy insatisfecho, estoy molesto, no quiero oírte, no quiero verte. ¿Por qué? Porque si nosotros le ponemos atención, no mereciéndolo, entonces nunca van a corregirse. ¿Cuántos de nosotros tenemos que corregirnos para que Dios nos vea? Dios no nos mira y nuestros rostros son avergonzados. ¿Sabe por qué somos avergonzados? Si no somos avergonzados, acumularíamos ira para el día de la ira. Y eso lo revela Pablo de una forma tan tremenda. Y dice, no, ¿sabes por qué te castiga hoy Dios? Porque Dios te castiga hoy para no castigarte con los del mundo. Entonces no acumuléis ira para el día de la ira. Señor, trata conmigo. Entonces muchas veces nuestros rostros son avergonzados porque Dios no quiere que seamos juzgados. ¿Por qué? Porque es posible que esa vergüenza nos cambie, enmiende nuestro corazón, como dice Salomón en el libro de Eclesiastés, dice, es mejor estar en la casa de luto que en la casa del banquete. ¿Por qué? Porque con el dolor se enmendará, con la tristeza se enmendará el corazón. Óigame, hermano, ¿quién no se pone sedita después de un dolor? ¿Quién no se pone sedita antes de entrar a un quirófano que lo van a operar y uno no sabe si va a salir con vida y le dicen a uno, ¿puedo orar por usted? Por favor, dice uno. Y cuando estamos sanos, qué arrogantes somos. Vamos a la iglesia. Ay, no, a mí las cosas no me gustan. No, yo voy una vez al mes. Yo no soy fanático. ¿Sí? Y cuando estamos muriendo, ¿usted cree que no he vivido eso? Lo he vivido en hospitales y en prisiones. Gente que ha entrado con una arrogancia espantosa por esa puerta, porque aquí tenemos 22 años, 21 años de estar aquí. Por esa puerta, y me ha tocado ir a orar por ellos a una prisión, y qué tremendo, hermano. Ya parece que es uno de los 3 chiflados en Sing Sing. Y se avergüenzan cuando me ven y agachan la cabeza. Tras las rejas, no como 3 patines. Tras las rejas. Y uno ahí, en esa situación, le pregunta, ¿puedo orar por usted? Porque ahí respetamos aún. ¿Por qué? Porque hay gente que ni estando en los barrotes quiere que oren por ellos. Y ahí dicen, por favor, pastor. Solo ahí le dicen pastor a uno. Y no estoy mintiendo, hermano. No dejemos que este año nuestro rostro sea avergonzado. Y me libró de todas, oiga qué tremendo, y me libró de todos mis temores. La angustia hasta el 6. Y me libró de todos mis temores. Me defendió de todos mis temores. ¿Cómo lo hace sentirse el temor a uno? Indefenso. Me defendió de todos mis temores. Cuando David sintió temor, ¿qué hizo? Orar. ¿Usted tiene temor? Hermano, yo le soy honesto, yo tengo temor. Tengo temor por mi vida. Soy humano. No estoy exento de nada. Tengo temor de mis hijos. O por mis hijos. Como veo cómo muere la juventud. Tengo temor. ¿Qué tengo que hacer? Orar. ¿Usted tiene temor? De lo que sea. De perder la casa. De quedarse sin trabajo. De que se le muera un hijo. De quedarse sin papá. De quedarse sin mamá. ¿Qué debemos de hacer? ¿Hay temor? Sí. Oremos. ¿Que no logro salir adelante? Ore. ¿Que los ingresos no son suficientes? ¿Que todo es incierto? Ore.
Por eso tremendo, dice David, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces nuestra oración nos librará del temor. David está diciendo que Dios responde a la oración. David tenía muchas razones para temer. Tenía demasiadas razones. Desde que era un niño, la Escritura lo menciona. Porque nosotros solo leemos que cuando aparecía el oso, él se abalanzaba sobre el oso y peleaba, y aparecía el león y peleaba contra el león. Yo le quiero preguntar, ¿acaso David no tenía temor que apareciera un oso? Si a nosotros, hermanos, nos dan miedo los perros, y entre más chiquitos peores. Sí, son los más bravucones. Disculpen los pequeños, pues, pero estoy hablando de los animales. Mire, le tenemos miedo a los perros. Uno ve un perro en una casa y uno no entra. Es que no es la mordida, las inyecciones que me van a poner, dicen unos. Es cierto, es un temor. Pero David, ¿usted cree que no tuvo temor de enfrentarse a un león o a un oso? Claro que sí. Y después contra un gigante. Claro que tenía temores. Ese es un principio, allá, Génesis capítulo 3. Sentí temor cuando oí tu voz. Ahí comienza todo. Entonces es normal. Usted es mentiroso si dice que no tiene temor. Porque no se lo atribuye a, yo puedo entrar a un lugar oscuro. No, si eso no es problema. Hay tantos temores, el fracaso, las pérdidas, las enfermedades. Todo lo que uno puede ver, darse cuenta, quedarse solo. Hay temores. David buscó al Señor cuando tenía temor. Hagamos nosotros lo mismo también. Si no tenemos o no sentimos temor, muchas veces no lo buscamos. Pero si nosotros oramos, su paz calmará nuestros temores. Si nosotros oramos, su paz calmará nuestros temores. ¿Por qué? Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Debemos de estar conscientes de esta verdad. Dios es más grande que mis temores. Cuando usted ve su problema y ve a Dios, su problema se vuelve pequeño. Por eso se cree de que David veía al Señor, no a Goliat. Entonces David experimentó que Jehová es un Dios que escucha la oración. David dice, demandé su favor, le pedí auxilio y él me escuchó. Él me respondió inmediatamente, hablando del tiempo de Dios. Dice, de todos mis temores me libró. Dos principales, tanto de la muerte que tenía, tanto de la muerte que tenía, como del miedo que tenía a la muerte. Dos cosas. Uno es que lo iban a matar externamente. Él tenía temor de que lo fueran a matar, uno. Y dos, el temor que le sentía a la muerte en su interior. Hermanos, seamos honestos. Da miedo pensar en que podemos morir. Por casualidad usted no ha llegado a la edad en la que uno se acuesta y de repente deja de respirar segundos. Y lo primero que uno piensa es, no me quiero morir. ¿Por qué? Porque le tenemos temor a la muerte. Hermanos, somos humanos. No somos superhombres ni hay supermujeres. Los supermachos se acaban a los 36, 38 años. A los 40 años nos damos cuenta que no somos los supermachos. Es una ley de la vida, no la podemos detener. Y ahí comienzan los mayores temores. Así que aflíjanse los que ya están en los 30 y pico. El versículo 5. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Cuanto más pensamos en nuestro Señor y menos en nosotros, tanto mejor. Es que a quienes miraron al Señor, es que es tremendo, uno se mira a sí mismo.
Y uno tiene que mirar al Señor. Uno fracasa porque se mira a sí mismo, porque confía en uno mismo. Uno tiene que confiar en el Señor. Uno tiene que mirar al Señor y decirle: Señor, tú me vas a ayudar. Señor, tú me vas a sacar de esta. Pero vivamos una vida que respalde eso que nosotros le pedimos o que esperamos. Pero nuestra vida no es un respaldo. Por lo tanto, no vamos a recibir. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Qué bueno sería que Dios dijera de mí: he hallado a uno que hará todo lo que yo le mande. Qué bendición fuera que yo fuera ese hombre. Hermana, qué bendición fuera que usted fuera esa mujer. Que Dios dijera a usted: he encontrado a una que hará todo lo que yo le mande. Pero en las primeras de cambio, hacemos lo que nosotros queremos. Y seamos honestos, el Evangelio no ha fracasado a nadie. Nosotros hemos fracasado. Nunca hemos podido ser ni siquiera un verdadero cristiano. No hemos podido dar un verdadero testimonio. No hemos sido verdaderamente un ejemplo. Hemos sido como camagua y elote, ni chicha ni limonada. Cuando Dios nos ha bendecido, nosotros decimos que bendición ser creyente y no nos avergüenza andar una Biblia. Pero cuando las cosas salen mal, lo primero que aventamos es la Biblia. Dejamos de congregarnos. Mirarlo a Él va a ayudarnos a mantenernos firmes. Firmes nuestras cabezas, firmes nuestros corazones, cuando atravesemos o atravesamos la aflicción. Nosotros vemos la aflicción, vemos el problema, y es una verdad. Si usted comienza a ver su problema, a usted le va a pasar lo que me pasó a mí en mi niñez. Si usted ve su situación difícil, su angustia, su desesperación, usted no va a poder salir. Le va a dar vértigo. ¿En cómo? ¿En qué sentido? Cuando yo era niño, me tocaba atravesarme un puente delgado. Me tocaba atravesarme un puente delgado. Lo más que tenía eran 3 ladrillos de estos. Estos son como de 40 centímetros. 30 centímetros, no sé. 3 ladrillos de estos, cabal así era. Imagínense. Abajo el río. Y en el invierno, ese río se crecía. Entonces, cuando uno se detenía en el puente y veía la correntada, le decíamos nosotros, la correntada abajo, hermano, uno miraba el montón como aguas turbulentas, así ves, que se hacían hasta tumbos. Y empezaba así. Sí, hermano, era peligrosísimo. Mi hermana, cuando me ve así, me tenía que agarrar y me decía: venite, no mirás para abajo, me decía. Me mareaba, me daba vértigo. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Mi hermana me decía: mira, pasá en medio y mira la punta ya al final del puente. Entonces, yo aprendí a pasar así, mire. Pero no zombie. Tilinte, solo mirando el blanco. Si usted mira al Señor, cuénteme. Si usted mira su problema, cuénteme. Si usted mira su angustia, su desesperación, su problema, le va a dar vértigo. Eso lo aprendí en mi niñez. Por eso cuando yo encuentro las palabras, nos dicen ver, mirar. Cuando habla Hebreos, ver, mirar al autor y consumador de nuestra fe. Pongamos nuestros ojos. Yo entiendo, digo, es una verdad. Porque yo soy inútil para ver para abajo. Yo veo para abajo y me mareo. Una vez, lástima que no esté el hermano Mauricio Díaz, fuimos al Pital. Y en el Pital, yo no sé cuántos conocieron, para poder llegar a una gran peña desprendida, había que pasar por un árbol caído. Y este árbol caído, de su tronco, no sé cómo, no sé, yo no soy agrónomo, no sé de botánica ni nada de eso. En el árbol caído habían brotado 3 árboles. Entonces,
ahí se reducía ni siquiera 2 ladrillos, y un árbol aquí, otro árbol aquí y otro árbol aquí, habían nacido del tronco. Y me recuerdo que para que usted pudiera pasar tenía que hacer esto, mire, y darse vuelta y agarrar el otro. Hermano Mauricio sabe de eso. Nos tocó, y había un hermano que no lo podía pasar. ¿Y sabe por qué no lo podía pasar? Porque miraba para abajo y es como de 30 metros. Y entonces el hermano lo primero que hizo fue agarrar el primer palo y se quedó así. Y nosotros le decíamos, pase hermano, no puedo, decía. Nosotros creíamos que estaba bromeando porque era muy bromista. Hermano, estaba congelado. Me oyó orar por congelado. Estaba congelado, no podía moverse. Le decía, hermano, pase. Y nosotros nos reíamos porque creíamos que él estaba haciendo bayuncada. Él estaba, que era una garrapata del árbol. El miedo se había apoderado de él. Cuando vimos que era serio el asunto, entonces nos regresamos sin ver para abajo. Si no iban a ser 3 engarrapatados ahí. Nos regresamos y lo agarramos. Y quiero decirle algo. Oiga, y esto nos puede pasar a nosotros. Y nos reímos, pero en el momento cuando nos dimos cuenta que era serio, no nos dio risa, nos dio compasión el hermano. Si usted mira su problema, le va a pasar igual que el hermano. ¿Sabe qué pasó? No lo hicimos pasar por nada. Ahí se quedó. Nos dijo, váyanse ustedes, aquí los voy a esperar. Y no lo hicimos pasar. Y le dejamos el corvo. Por si le salió un cuche montés. Y nosotros queriéndolo motivar, le dijimos, hermano, lo puede comer el cuche montés, aquí lo hago chicharrones, me dijo. Es cierto, no está el hermano Mauricio, no sé quién más andaba con otros, pero hasta ese punto. ¿No había nadie, alguien más, aparte del hermano Mauricio? No hay. Ah, pues de la tandona, de seguro. Sí, ya no hay mucha gente. No mire su problema, no mire su enfermedad, mira al Señor. Y el Señor va a ir obrando. Y el Señor lo va a ir sanando. Por eso David dice que otros, o muchos, habían buscado a Dios, lo miraron, y sus rostros no se vieron afectados por el temor, sino todo lo contrario, serenos. Amén. Regáleme 2 minutos. Versículo 6. Dice que lo libró de todas sus angustias, el versículo número 6. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Este pobre, me llamaba mucho la atención la palabra que ocupa ahí David, pobre, deprimido. Qué común es la depresión en nuestros tiempos. David estaba deprimido. Cuando dice este pobre, este deprimido, yo le quiero preguntar, ¿usted conoce por casualidad estar depresivamente? Estar en un estado depresivo. Qué horrible es eso, hermano. Este deprimido, dice David, este pobre, este deprimido, este afligido, oiga, este fatigado, este miserable, hasta la palabra miserable se puede ocupar ahí, en esa palabra hebrea, clamó. Clamar es llamar por nombre. Clamar es acosar a una persona que uno se ha encontrado para que le ayude. Acosar. Este pobre clamó. Hermano, acosemos al Señor, Señor. Mire, yo insisto siempre aunque usted no la ponga, en las oraciones incluyo esta palabra, Señor, sé propicio con él. Acoso al Señor, Señor, sé propicio, ayúdale, Señor, ten misericordia, Señor, ten compasión. ¿Por qué? Porque así quiero que oren por mí cuando yo esté necesitado. Y lo libró de todas sus angustias. Lo liberó, lo socorrió, lo guardó de todas sus angustias. ¿Qué es angustias? ¿Qué significa esa palabra? Aprieto,
No sé si usted entiende la palabra aprieto. Aflicción, conflicto, tribulación. Lo libró de la tribulación, lo libró de la aflicción, lo libró del aprieto. Esa es la expresión de David. Entonces, en una circunstancia como esta, lo único que muchas veces podemos hacer es clamar a Dios. Estos son momentos de temor, pero también de edificación de la fe. Después que hemos pasado la prueba, somos edificados. Nuestra fe aumenta. Nuestra vida experimental ha mejorado, ha crecido. Amén. Ahora, voy a terminar con esto. Nuestra necesidad a menudo se convierte en la oportunidad de Dios para nosotros. A veces no le permitimos que el Señor obre. A veces no permitimos que el Señor nos abra la puerta. A veces Él quiere abrirnos la puerta, pero nosotros queremos abrir la que nosotros queremos. Hace muchos años entendí algo muy tremendo leyendo un libro de llevar la cruz. El autor enseñaba de que el cristiano decidió escoger su cruz. Y él se la quiso llevar ni de tan mal cristiano, pero tampoco de excelente cristiano. Entonces agarró una cruz, más o menos, que él calculó que la podía llevar. Y le fue difícil. No le voy a narrar todo lo que el autor decía. Le fue difícil. Cuando terminó su caminata, le dijo: Señor, al principio yo sentía tan liviana la cruz, pero recién comenzado ya me había cansado y vengo aquí exhausto a puras penas, Señor. Yo creo que tú me has ayudado a terminar. Y el Señor le dice: pero es que fue la cruz que tú escogiste. Y le dice: Señor, yo te quería dar esta cruz, era una cruz más pequeña. ¿Por qué no dejamos que el Señor nos provea? Pero dejemos que el Señor nos provea. Dejemos que el Señor nos abra la puerta. Dejemos que el Señor nos diga qué es lo que debemos de hacer. A veces decimos: no, yo le pido al Señor, pero le pedimos al Señor, pero siempre hacemos lo que nosotros queremos. Clamamos a Dios cuando sabemos que somos incapaces de salvarnos. Y el Señor también lo sabe. ¿Por qué estás clamando? Porque ya te diste cuenta que eres incapaz. Entonces estás clamando. También no debemos de hacerlo. Él nos salva cuando no lo podemos hacer por nosotros mismos. También es una verdad. El Señor se dio cuenta de que es de más. Estamos patinando. ¡Qué misericordia! Ahí, aunque sea del pelo, quiere que lo saquen a uno. Al principio uno está patinando y le pueden tirar un lazo y uno no lo quiere. No, si voy a salir. Ahí le avientan unas piedras para que las ponga debajo de la llanta. No, ya voy a salir. Le avientan un tallo de un árbol ahí grande para que lo ponga también como puente. No. Y después, cuando nos damos cuenta de que no podemos salir, la idea más absurda que alguien nos diga: eso estamos queriendo hacer. ¿Está consciente de esa verdad? Él nos salva cuando no lo podemos hacer por nosotros mismos. David encontró que el Señor estaba siempre listo y dispuesto. Y muchas veces nos arrepentimos de haber clamado tan tarde. ¿Por qué esperamos tanto para poderlo hacer? Y David se dio cuenta que nunca había estado solo. Cuando habla, el ángel de Jehová acampa alrededor. Se dio cuenta que nunca había estado solo. Y qué tremendo es que para nosotros la iglesia, dice el Señor que nos ha dejado el Parácletos, alguien junto a la par nuestro, junto a nosotros a la par nuestra. Y qué tremendo sentirnos solos. Y qué triste no poder disponer de todo lo que el Espíritu Santo puede proveernos y de darnos. Ahora, los que
acuden a Dios, encuentran que Él es bueno. Qué tremendo es que por razonar no podemos darnos cuenta que Dios es bueno. Fíjese que aquí hay miel y yo nunca he probado la miel, y por más que usted me diga, es dulce, es dulcísima, es riquísima, yo no puedo razonar eso. Si no sé qué es dulce, no puedo razonar qué es eso. Entonces dice David, ved qué bueno es, gustad, prueba con Dios. Cuando usted mira la miel, usted no puede razonar cómo es de dulce, porque nunca la ha probado. Pero sus sentidos le ayudan. El del gusto, gustad, agarra la miel y le lleva al paladar, entonces usted puede razonar. Muchos no han probado cómo es Dios de bueno. No dejemos que este año nuestros rostros sean avergonzados. Dejemos, gustemos de Dios y nos daremos cuenta de que Dios es bueno. Padre, gracias. Porque siempre, Señor, siempre tienes una palabra para nosotros, Señor. Algunos, como lo expresó David, nos sentimos agotados, cansados, deprimidos, tristes. Y no te hemos buscado como deberíamos de haberlo hecho. Hoy le voy a repetir las porciones que David escribió y que Dios nos ha hablado en esta noche. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Hermano, es horrible tener miedo. Sé lo que es el temor. En mi vida he probado de tantas formas el temor, el miedo. Desde mi niñez pude experimentar el miedo. Es horrible, paraliza. El hermano se congeló, prendido del árbol. Nadie hubiera creído que se había paralizado. Hermano, hemos experimentado el temor en muchas formas, el miedo en muchas formas. Hasta hemos casi saboreado la muerte. Espantoso el miedo que da cuando uno siente que va a morir. ¿Quiere que el Señor lo libre de todos sus temores? Búsquelo, pero búsquelo de verdad. Solo usted lo puede buscar así. Nadie le puede obligar, ni siquiera imponer. Guste, pruébelo y se dará cuenta que Dios es bueno. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Dejó de haber tinieblas. Ya no iban a tropezar porque ya no iban a andar en la oscuridad. Y sus rostros no fueron avergonzados. Usted puede tener un momento difícil y usted puede mantener su rostro sereno, sus pensamientos, su corazón firme. Este pobre, este afligido, este deprimido, hermano, es horrible estar triste. Es espantoso sentirse deprimido. La gente no sabe lo que es la depresión. Le llaman depresión a la tristeza. La depresión es aquella que usted no tiene fuerzas y prefiere mejor morir.
Prefiere usted hundirse en la arena movediza en la que se encuentra, porque ya no hay esperanza, ya no hay fuerza, ya no hay deseo, ya no hay un sueño, ya no hay nada. Y David dice, este deprimido clamó y le oyó Jehová. No estás solo, dice David, el ángel de Jehová está a tu lado. El Señor Jesús es un ejemplo de ser ministrado por ángeles, para que nosotros, su cuerpo, porque Él es la cabeza, si Él, la cabeza, fue ministrado por ángeles, también nosotros estamos siendo ministrados por ángeles. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Hermano, oremos esta noche. Y el Señor me va a permitir orar por usted, para que su rostro y mi rostro no sean avergonzados este año. El Señor será propicio. Y diremos, gustad y ved, qué bueno es Jehová. Bienaventurado el hombre que confía en Él. Señor, bendice a tus hijos. Bendícenos. Bendice a tus siervos, a tus siervas, a tus hijos, a tus hijas. Bendice a aquellos que están oyendo, aquellos que recibirán esta palabra, Señor. Que ese rema sea también para ellos, aunque sea fuera de tiempo. Porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Fortalece a mi hermano, fortalece a mi hermana, Señor. Que desde ya, oh Dios, sus rostros sean iluminados. Señor, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendeciré a Jehová.